en Chile, con mucha caminata. Él tiene los años de ministerio de los que yo tengo de vida. Hermanos, es una bendición tenerle. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que abras tu corazón, escucha la palabra y juzga. Escucha. Buenos días, hermanos. Me da gusto, placer de estar en su medio en esta mañana. Si los que están más alejados, si quieren pasar más de cerca, para mí sería, para mí personalmente como maestro, para verlos más de cerca. Entonces, si quieren aprovechar el momento de venir y bajarse, sería mejor para mí. Y ahí, en esa forma, nos podemos sentirnos más en familia, más cercano. Ahora, ese curso de Ezequiel, hay bastante material que tenemos para tratar de cubrir el libro entero en 3 días y no tantas horas. Tenemos que ir bastante rápido. Ahora, yo voy a ir, todo lo que yo voy a decir, tal vez tendremos que saltar algunas partes por el tiempo, pero lo que voy a decir va a estar en la pantalla, y también está el libro de texto, donde no escrito en la forma que yo tengo acá, porque yo estoy usando mis propias notas, pero en el libro de texto estamos diciendo lo mismo, aunque tal vez en otra forma. Por eso tendré que ir algo rápido, en el sentido que para tratar de avanzar y cubrir. Entonces, mirando el libro, como dice, pastor, ¿qué está pasando? No, perdóname, ya estoy mal. No está avanzando. ¿Qué está pasando? ¿Es para abajo? Ok, perdóname. Ok, yo estoy apretando el botón equivocado. Ezequiel, en la época de Ezequiel comenzó su ministerio, el reino de Israel del norte ya no existía. Pues en la historia, cuando David entregó el reino, porque él había conquistado todos los cananeos, y el reino estuvo en paz, y entonces él entregó el reino a su hijo Salomón. Y después de 40 años de reinar Salomón, el reino fue entregado a su hijo, y su hijo no sabía cómo reinar, y entró la nación de Israel, una época de división. Se dividió el reino. Había el reino del norte, donde había 10 tribus de Israel, y el reino del sur, que se llamaba Judá, donde había Judá y Benjamín. Entonces, como esto dice que cuando Ezequiel está profetizando, ya el reino del norte, o Israel, lo llamaba Samaria, no existía, porque en el año 722 los asirios invadieron después de largo tiempo y cayeron todo, lo que llamamos Samaria o el reino del norte. Después de esto pasó años y se había llevado a cabo una deportación de Judá, y esto fue en el año 605, cuando ya está profetizando Jeremías en Judá, y también Ezequiel. Y en esta primera deportación fue llevado Daniel a Babilonia, porque Daniel estaba
en Judá y llevaron a Daniel en cautiverio a Babilonia. Entonces ya no existía Israel y comenzó la primera deportación en Judá. Y la ruina final de Judá era segura, porque Joaquín, hijo de Josim, había sido puesto en el trono de Judá después de esto. Y ese Joaquín decidió hacer una alianza con Egipto, que Egipto los ayudara. Pero resulta que Nabucodonosor derrota esto y lleva a Joaquín a Babilonia como un cautivo. Y cuando esto sucedió, Ezequiel también fue llevado a Babilonia. Y esto fue en el año 597. Y ahora Ezequiel está profetizando y comienza el libro de Ezequiel 5 años después que él fue llevado a cautiverio a Babilonia. Entonces la ciudad cayó, cuando invadieron los babilonios, la ciudad cayó totalmente en el año 586. Y esto significa que cuando Ezequiel está profetizando en Babilonia, queda más o menos entre 6 y 9 años hasta que los muros de Jerusalén iban a caer. Ahora, esto es muy importante en lo que nosotros estamos mirando en el libro de Ezequiel, porque en este libro es muy parecido a lo que va a pasar en los últimos días, porque había pocos años y ya no iba a existir Judá. Y nosotros, ahí lo que pasa es que ese libro apunta a los días antes del milenio. Cuando estudiamos el templo de Ezequiel, es una muestra cómo Dios va a organizar el templo para estar gobernando David desde Jerusalén durante el tiempo de los 1000 años del milenio. Entonces, en la ciudad donde está Ezequiel profetizando, la ciudad está bien, en mucho peligro, porque los babilonios ya están a la puerta. Habían llevado a Daniel, habían llevado a Ezequiel, ya el muro va a caer totalmente. Y él fue llevado, los babilonios, Daniel lo llevaron a la capital, a Babilonia, pero en cuanto a Ezequiel, los llevaron al río Quebar. Y el problema de esto, que es como de nuestro día, había muchos profetas profetizando que Dios iba a librar su pueblo. Dios iba a derribar los babilonios y podrían seguir viviendo en Jerusalén tranquilamente. Y cuando Jeremías ya está años profetizando en Jerusalén, que dicen que prepararse, entregarse a los babilonios, porque Dios va a permitirlo. Pero no querían creerlo porque había muchos profetas profetizando que habrá paz, reposo, y no tenían que temer. Y lo mismo en nuestro día, que vemos que muchos están diciendo que el Señor nos va a librar de todo peligro, no hay sufrimiento, no hay problema. Y entonces vemos que este libro habla de nuestro día en una manera muy importante de donde estamos viviendo en los tiempos de nuestro día. La frase clave de Ezequiel fue la gloria de Jehová. La gloria de Jehová, y vemos que en capítulo 1 y 2, perdóname si me equivoco acá. Ahí vemos la gloria de Dios manifestado en su llamamiento. Vamos a mirar esto en más detalles. Los capítulos 10 y 11, vemos la gloria de Dios abandonando la casa de Dios. Y los capítulos 43 y 44, la gloria de Dios llenando la casa de nuevo. Ahora,
Ezequiel perteneció el orden sacerdotal por ser descendiente de la línea superior de Eleazar. De Aarón y fue llevado por la cautividad a Joaquín. Ezequiel, su nombre quiere decir a quien Dios ayudara. Porque vamos a mirar que Ezequiel fue en un tiempo re difícil. Los babilonios están a la puerta, él está profetizando y el pueblo no quiere escucharle. Ezequiel fue casado, y vivía con su esposa ahí donde está el río Quebar. Ahora, él profetizaba a los judíos que fueron llevados a cautiverio ahí donde está en el río Quebar. Además, sus profecías volvieron también a Judá, donde está Jeremías profetizando también, y hasta las naciones alrededor para dar palabra de Dios a ellos. Perdóname. Ahora, el profeta Ezequiel profetizó en un tiempo que es muy similar a nosotros. Hermano, usted está controlando los versículos. ¿Me puede poner Lucas capítulo 21, versículo 20? Porque aquí Jesús hablando de los tiempos al final, dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeado de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Que nos muestra que Ezequiel está profetizando en tiempos similares al tiempo antes de la venida del Señor. Y Jesús dijo que cuando Él venía, Jerusalén va a estar rodeado, como dice ahí, de ejércitos. Joel capítulo 3, versículo 2, la palabra habla que repartiendo mi tierra. Esto va a suceder durante o antes de la segunda venida del Señor. ¿Dónde está? Como Joel dice que repartieron mi tierra, y usted sabe que hoy día literalmente en Israel han estado tomando poco a poco, entregando a la gente que rodea Israel parte de su tierra. Incluso hoy día están tratando de formar otro estado, Palestina, al lado de Israel. Y en este año que pasó, reconocieron la capital de Israel como Jerusalén. Es una cosa profética que Dios va ordenando los pasos para el proceso de la venida del Señor. Entonces, como si lo hacen de formar otro estado de Palestina, entonces eso es otra señal que están tomando la tierra de Israel, y como el profeta y otros profetas dijeron que esto ya está llevándonos a la segunda venida del Señor. Entonces nosotros, este libro es muy importante en nuestro día, lo que estamos mirando en lo que sucede en nuestro mundo que nos rodea. Los eventos correspondientes al libro de Ezequiel son eventos que se repetirán en los últimos días, culminando en el venidero sitio de Jerusalén y el segundo de Jesús. Por lo menos hay 32 referencias en el libro de Apocalipsis del libro de Ezequiel.
Entonces, como hay tantas referencias en Apocalipsis del libro de Ezequiel, muestra que ese libro es muy profético de los últimos días y exactamente ya al venir, digamos, la venida del Señor y entrar en el milenio. Ezequiel era un sacerdote, profeta. Perdóname que me confundo con esto. Era un sacerdote, profeta y pastor. Como sacerdote tenía el sentir de santidad. Como yo dije, la frase clave del libro es la gloria de Jehová. Otra palabra muy clave en este libro es la santidad. Ahí abarca mucho las profecías de Ezequiel denunciando el pecado. Entonces, la gloria de Dios, la santidad y el pecado son palabras que destacan en este libro. Como profeta, tiene el sentir que le fue entregado para anunciar lo que venía en los tiempos. Y como pastor tenía el sentir de la compasión y la responsabilidad del pueblo. Ahora vamos a mirar algo perdón, mis hermanos, me enredo con esta cuestión. Vamos a mirar esta visión. Capítulos. ¿Ah? Bueno, ok. Yo no sé. Eso no dice el número. Sí. Lo que podemos hacer, hermanos, a medida que yo voy aquí hablando, usted va levantándolo. Vamos a mirar el ministerio profético de Ezequiel. ¿A qué se refiere el año 30 en capítulo 1, versículo 1? El año 30 de la edad de Ezequiel, pues según los judíos es la edad de completa madurez. Ezequiel recibió la visión de la gloria de Dios, ahí en los versículos 1 y 2, el 5 de julio, según la historia, el año 595 antes de Jesucristo, siendo el 5º año de la cautividad del rey Joaquín. Entonces, él vio esta visión que vamos a estar mirando. ¿Qué dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 3? Vino el Señor sobre Ezequiel. En realidad, el Señor Ezequiel tuvo una experiencia donde sabía claramente que Dios había venido sobre él, porque como yo dije, había muchos falsos profetas profetizando el opuesto, exactamente el opuesto de lo que Ezequiel está diciendo. Incluso como Jeremías está en Jerusalén profetizando, los dos están profetizando a la misma vez, Jeremías en Jerusalén, Ezequiel en Babilonia, y había muchísimos, era un problema con Jeremías, muchísimos falsos profetas que profetizando que Israel no iba a pasar al cautiverio, ellos no iban a sufrir, que Dios iba a liberarlos, y habrá paz y prosperidad. Y Jeremías está diciendo lo opuesto. Él decía, sométese a los babilonios, y Ezequiel diciendo lo mismo. Ahora, yo no puedo decir, porque la Biblia no dice exactamente, pero estudiando Jeremías, estudiando Ezequiel, para poner un porcentaje de lo que la palabra dice, yo creo que más o menos que había 75% de profetas falsos y 25% de profetas verdaderos. Porque Jeremías menciona a la profetisa Hulda, y no mencionan otras, y mencionan
profetas falsos. Pero se parece, según la palabra indica, había muchísimos más de los falsos que los verdaderos que está hablando. Ahora, pensando en esto, si realmente Jeremías y Ezequiel apunta a nuestros días, es algo de pensar en nuestros días. Yo creo 100% en profetas. Realmente necesitamos más profetas. Pero si esto es igual como va a estar en los días de nuestros, habrá muchos falsos también en nuestros días. Entonces debe ser un desafío para nuestras vidas como ministros que realmente seamos profetas verdaderos, hablando la pura palabra del Señor. Entonces Ezequiel vio una visión que venía ahí comenzando capítulo 1, que era la apariencia de la semejanza de la gloria de Jehová. Ahora lo que viene después del receso vamos a mirar esa presentación de la gloria del Señor, la presentación de los seres celestiales. Pero yo quiero saltar una porción que está ahí, que vamos a volver después del recreo. Pero, pastor, ¿se puede avanzar hasta donde el profeta como señal? Esto será avanzando bastante, donde llegamos a ser el profeta como señal, porque esto lo quiero tocar después del receso. Siga adelante, más allá, el profeta como señal. No. Okay, ahí está. Gracias, hermano. Entonces, ahí una cosa interesante de este profeta, no solamente este profeta, Dios lo usa literalmente como señal para su pueblo, para la nación. Y, por ejemplo, capítulo 3, los versículos 22 al 27, ahora yo pido que el hermano me está siguiendo con los versículos, por favor, donde vemos una reprensión a la actitud rebelde de la gente y rechazo a las palabras de Dios. Ahora fíjese cuando él está profetizando la actitud de la gente que está, mejor dicho, como su congregación. Dice Ezequiel 3:22. Comenzando, vamos a leer el versículo 24. 3:24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Sigue, hermano. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. 26. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. 27. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Ahora, muchas veces en este libro de Ezequiel, Dios habla que es una casa rebelde. Y si este libro apunta a nuestro día, debemos entender si Cristo, cuando Cristo viene, el pueblo de Dios va a estar muy rebelde. El pueblo de Dios va a ser un pueblo que no quiere hacer caso a la palabra de Dios. Entonces Dios levanta a Ezequiel haciéndole literalmente una señal a su pueblo. Y eso es lo que acabamos de leer ahí, que Dios lo mudó por bastante tiempo, hasta que cuando era el tiempo de Dios, Dios saltó su lengua y pudo hablar. Pero esto era más de un año. Ezequiel no pudo, era profeta, pero profeta por señales,
pero no por palabras. Ahora, después de esa primera visión o señal que Dios le dio, la mureza de Ezequiel, vemos el adobe, que se encuentra en capítulo 4, los versículos 1 al 17. Entonces, lo que pasó es que Ezequiel toma un ladrillo, o mejor, en un sentido, hace como una forma de maqueta, la ciudad de Jerusalén, y va construyendo como una rampa, donde desde abajo hasta arriba, como era la forma de que conquistaron las ciudades en los tiempos antiguos, hicieron rampa de tierra que subió hasta la parte más alta de los muros. Entonces ahí entraron los enemigos. Entonces él forma esto. Entonces está hablando de la seguridad del sitio de Jerusalén ante el asombro de la población a pesar de la alianza de Sedequías con Egipto. Entonces recuerde, muchísimos profetas dijeron, están profetizando, no va a pasar nada, todo va a marchar bien. Y pocos profetas diciendo como Ezequiel, el cautiverio está seguro, muchos serán destruidos, porque ya recuerde lo que yo dije, cuando él ya está profetizando que de 6 o hasta 9 años hasta que caiga el muro de Jerusalén. Entonces Dios está poniéndole para manifestar muchas señales. Después, capítulo 5, los versículos 1 al 17, el cuchillo agudo, donde él está hablando del juicio con una gran hambruna, pestilencia y espada. La Biblia habla de esto, que hay 4 formas de castigo. Jeremías dice lo mismo, Ezequiel lo mismo: hambruna, espada, pestilencia y bestias, o que significa violencia o guerra, literalmente hambre, porque en la ciudad de Jerusalén las madres estaban comiendo sus hijos, comiendo las personas, porque no había comida en la ciudad, porque la ciudad había estado cercada por los babilonios, no podían salir ni entrar, el hambre era tan horrible. Pestilencia y bestias, que significa los demonios, toda clase de demonios atacando, y pestilencia puede hablar de sectas, otras formas que Dios estaba usando, literalmente Dios usando para atacar su pueblo, porque el pueblo era tan rebelde, el pueblo no quiso escuchar, y envió a Jeremías vez tras vez, rehusaron arrepentirse. Aquí en Ezequiel lo mismo, rehusaron arrepentirse. Entonces Dios dice, por la santidad de Dios y lo maldito del pecado, demanda el juicio de Dios. Y entonces el pueblo de Dios cayó bajo el juicio en 4 formas que vino el juicio sobre ellos. Ahora, en capítulo 4 hasta capítulo 5, que lo que pasa ya es que ese tiempo que él está digamos, esto está pasando, él está mudo, está en silencio, y realmente por estas ilustraciones que él hace, es mayor que palabras reales. Las señales hablaban más que las palabras, que muestra que muchas veces nuestra elocuencia a veces no está solo en palabras, está en señales. Y este libro de Ezequiel muestra que el profeta fue transformado, no digo transformado, pero fue usado de presentar su mensaje. Él mismo, por su manera que vivió y portó, él se convirtió en su mensaje, que es una gran verdad para nosotros como predicadores y pastores. Si voy a predicar, Dios tiene que convertir mi vida en lo que estoy predicando. Porque si yo no vivo lo que predico, sale como una palabra seca.
no hay vida, no hay nada que va a pasar porque yo no estoy viviendo lo que estoy predicando. Entonces, Él nos enseña una tremenda lección en cuanto a nosotros como ministros, que necesitamos ser convertidos en nuestro propio mensaje. Entonces, es un desafío para nuestras vidas, hermanos. Si yo vivo lo que predico, un pequeño ejemplo de esto, que yo sé que es muy común. La mayoría de los pastores hablan de diezmar. Ahí hablan fuerte su pueblo para diezmar. En cuanto a ellos mismos, pocos ministros diezman. Yo he estudiado esto y yo sé de qué estoy hablando, que alrededor de 10% de los ministros diezman. Aunque prácticamente todos los domingos están hablando de diezmar. Entonces, ¿cómo puedo yo hablar de algo que yo no vivo? Entonces, así es tan importante en nuestras vidas. Ahora, en capítulo 12, vamos a ver otros señales que, como Dios pasó a Ezequiel para dar más señales. Capítulo 12, los versículos 1 al 16. Y lo que vemos ahí, el hermano está poniendo los versículos y puede ir poniendo los versículos. Pero lo que pasa aquí es que Dios habla con Ezequiel de hacer un hoyo en el muro de Jerusalén. Literalmente, el pueblo está mirando a este profeta loco, porque número uno, no puede hablar. Número dos, está haciendo cosas como la maqueta. También está hablando de cortar, cortaba su pelo. Entonces ya lo ve haciendo un hoyo en el muro literal de Jerusalén. Y sale, pone una ropa y sale como de noche. Y a través de este capítulo 12, Dios está diciendo que así va a pasar con ellos mismos. En pocos años, el rey Ezequiel va a ser llevado a Babilonia, cegado por Nabucodonosor, en cumplimiento de Ezequiel capítulo 12, versículo 13. Ponga capítulo 12, versículo 13, donde dice: mas yo extenderé mi red sobre él, caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a la tierra de caldeos, pero no la verá, porque le sacaron sus ojos, y ahí morirá. Entonces el profeta, años antes de esto, aunque pocos años, está profetizando de su propio rey, que una noche iban a hacer un hoyo en la ciudad porque está tan mala, había hambruna, rodeada, etcétera, etcétera. Y el rey trató de escapar, pero los babilonios lo capturaron, sacaron sus ojos y los llevaron a Babilonia. Después de esto vemos capítulo 12, los versículos 17 y 20, donde, ponga esto, vamos a leer un poquito de estos versículos. El terror que iba a sitiar a Jerusalén. Cuando eso sucediera, ¿cómo sería? Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, come tu pan con temblor. Vea, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremeimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra: así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén, sobre la tierra de Israel: su pan comerá con temor, y su espanto y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Ahora, la razón de toda esta cosa horrible, espantosa, es que el pueblo de Dios estaba viviendo un pecado y no querían salir de su pecado. Entonces Dios va a llevarlos, como la Biblia dice: las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces vemos que literalmente Dios está haciendo al profeta temblar, manifestando: así será en el día de la caída de Jerusalén. Todo el mundo temblando ahí en la ciudad, porque ya los babilonios están a la puerta, y según una cuestión de días o algo, iba a caer, iba a entrar todos los soldados, etc.
para destruir y llevar un montón de gente a Babilonia. Ahora, vamos al capítulo 12, estamos mirando las señales que Dios está usando al profeta para manifestar al pueblo de Dios las realidades que como iba a acontecer en la invasión del ejército de Babilonia. Capítulo 12, versículos 21-28. ¿Cómo vemos al pueblo? Consideró los juicios anunciados que pertenecían a su futuro lejano. Dios promete terminar con sus excusas, declarando el cumplimiento de sus juicios. Porque estaba diciendo, como yo estimo más o menos 75% por ciento de los profetas, diciendo que no habrá ningún problema. Ningún problema. Dios va a salvar su pueblo. Dios va a librar su pueblo. No tiene que pensar en el futuro tan horrible que el profeta está hablando, que Dios los va a sacar. Entonces, es algo que pensar en nuestros días, hermanos. Que como nosotros decimos en nuestro día, pues no se preocupe, pueblo de Dios. Ahí estamos acá, pero el Señor va en el rapto, nos va a sacar a nosotros. Y ahí estamos dando confort al pueblo de Dios, que no hay peligro cuando vienen las cosas terribles que dice Apocalipsis y todo esto, ya no vamos a estar, porque que Dios nos va a llevar en el rapto. Hace un par de años yo visité una iglesia, era por pura casualidad. Fuimos a una iglesia y yo no sabía nada porque no era costumbre de ir a esa iglesia, pero el pastor había estado hablando un mes del libro de Apocalipsis. Y después de hablar del libro de Apocalipsis, él anunció el domingo que viene, usted puede enviar por correo o personalmente en la iglesia, vamos a poner diferentes micrófonos porque era una iglesia grande, que cualquier puede hacer una pregunta del libro de Apocalipsis que estamos enseñando. Y recuerdo que en ese domingo él estaba contestando las preguntas que venían por correo, etcétera. Otros hicieron preguntas. Y se levantó un hermano de la iglesia e hizo esta pregunta. Pastor, cuando yo leo Apocalipsis, porque eso fue en los Estados Unidos, yo no veo ninguna referencia de los Estados Unidos en el libro de Apocalipsis. Y dice, pastor, ¿por qué? Y eso es como respondió el pastor. El pastor dijo, yo veo que cuando venga el rapto, casi todos, de nosotros estamos refiriéndose a los Estados Unidos, casi todos nosotros ya habríamos ido, significando que todos van a ir en el rapto y ser librados de toda consecuencia que viene de los últimos días, el fin, etcétera, etcétera. Entonces, esto me impactó fuertemente, que un pastor puede decir a su pueblo, no se preocupe, pueblo, no se preocupe, pueblo, Dios nos va a sacar todo. Ahora, jamás yo quiero ser juez, pero solamente quien no puede caminar con los ojos cerrados, no puede caminar con los oídos tapados. Y al ver el comportamiento de gente, y jamás estoy juzgando, pero se da cuenta que su vida realmente no está conforme a una vida real de un cristiano. Muchas cosas que no están en sus vidas que no son correctas. Y de ser un pastor, de decir, no se preocupe, pueblo, todos vamos a salir, escaparemos de todo peligro. Después de esto, yo estuve mirando un programa en la televisión, cuando una iglesia de miles y miles, el pastor estaba diciendo ahí literalmente que lo mismo, que ahí somos salvos, siempre seremos salvos, y ahí el Señor nos va a llevar. Pero Ezequiel, Jeremías está diciendo lo opuesto.
Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿A quién vamos a creer? ¿Los profetas que Dios levantó como ellos? ¿O la multitud de profetas que está diciendo el opuesto? Entonces, Dios promete, lo que estamos mirando aquí en capítulo 12, 21 o 28, Dios promete terminar con sus excusas, declarando el cumplimiento de sus juicios. Entonces, como ministro de Dios, yo necesito estar seguro de lo que estoy predicando. Ahora, cuando allá en el último día de esta clase, cuando estudiamos un poquito el templo de Ezequiel, vamos a mirar que cuando Dios comenzó a hablar del templo, habló muchísimo de medir. Ahí envió el ángel con una caña de medir y midió todas las partes, aspectos del templo de Ezequiel. Y el templo de Ezequiel habla del milenio. Entonces nos muestra que hay muchas medidas donde Dios va a medir nuestras vidas si podemos realmente participar en el milenio. Porque la Biblia habla claramente que no todos los cristianos estarán en el milenio. Ahí vamos a mirar más a esto, pero no todos. Porque hay requisitos. Uno tiene que calificarse. Ahora, lo triste es que mayormente no hablamos de esas cosas. Tal vez como yo estoy hablando de esta manera, es como le queda un poco un sentir de inquietud. ¿Qué está diciendo ese predicador? Un poco de inquietud, porque no estamos acostumbrados de mirar lo que hay en el libro de Ezequiel. Porque, repito, el libro de Ezequiel va a suceder justo antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, capítulos 38 y 39 habla de las batallas de Gog y Magog, que esta batalla de Magog será justo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces necesitamos que entender los tiempos en que Ezequiel está profetizando para que podamos vivir nuestras vidas en una forma que podemos pasar las inspecciones de Dios. Es que no nos gusta hablar de esta manera, pero la verdad es parte de la palabra de Dios que Dios nos inspecciona. Ahora, tristemente en nuestro día, incluso yo tengo aquí mi iPad, y en este iPad que ya está, la segunda iglesia más grande de los Estados Unidos, oiga, la segunda iglesia más grande de los Estados Unidos, ya está, dice que los 10 mandamientos no son para nuestro día, que los 10 mandamientos actualmente ya digo que nos lleva al mal, porque cuando hay un mandamiento, uno se da cuenta de lo que es malo, lo que es bueno. Entonces está diciendo, no tenemos los 10 mandamientos. Entonces, sin saber de los 10 mandamientos, entonces yo no me siento mal si estoy adulterando, como el 10 mandamientos dice de no codiciar a la mujer de su prójimo, etcétera, 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 etcétera. Pero él está diciendo, y puede imaginar la segunda iglesia más grande de los Estados Unidos diciendo esto y cuantas más cosas. Ahora, otro golpe que Dios permitió a Ezequiel pasó, se encuentra en capítulo 24, los versículos 15 al 27, donde literalmente la esposa de Ezequiel muere. Y cuando ella muere, pongamos y lo leamos. Capítulo 24, 15 al 27. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no endeches ni llores, ni corren tus lágrimas. Reprime el suspirar. Ahora fíjese, su esposa murió, de golpe se murió su esposa. Dios ordena, reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti,
Pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y la tarde murió mi mujer, y la mañana hizo como me fue mandado. Qué horrible, estaba hablando con la gente, muere su esposa, y ahí no hace ninguna señal de nada, que está triste, en luto, etc. Y me dijo al pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que hacen? Yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos, el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que desgajasteis caerán a espalda. Ahora, él está hablando del amor que uno tiene para sus propios hijos, su familia, aplicándolo a Jerusalén. Jerusalén era el amor del pueblo de Dios. Era el lugar donde estaba el templo de Dios, los sacrificios, etcétera, etcétera. Y él está diciendo, eso es lo que va a pasar con tu templo. Esto va a pasar con la gente allá en la ciudad de Jerusalén. De golpe van a caer. Y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis unos con otros. Entonces, está hablando que el pueblo de Dios va a estar como en un horrible sentir de espanto. Como murió su esposa y no pudo hacer luto por ella. Hablando que cómo será la caída de Jerusalén. La Jerusalén era la ciudad especial de Dios, el templo de Dios, la gloria de Dios, todo está allá. Y Dios dice que de golpe todo esto va a caer. De golpe todo esto va a caer. Y el pueblo estará estará estupefacto. Ahí no sabrán cómo responder. Y oiga esto, hermano, si yo no tiene que creerme en esta mañana, si me quiere calificar que no sé qué estoy diciendo, ningún problema, yo no tengo problema con esto. Pero digamos en esta manera que yo estamos hablando, que yo soy un pastor, como yo les hablé de algunos que creen que el pueblo de Dios no va a pasar ninguna tribulación, ningún sufrimiento, todo va a pasar bien. Y si ellos me creen, y pasa el opuesto. Si Dios nos permite pasar por tribulación, si Dios nos permite pasar por sufrimiento, cuando todos los años de mi vida, mi pastor me ha estado diciendo, no se preocupe, vamos en el rapto, no hay ningún problema. ¿Cómo estaremos? Estaremos temblando, sacudidos, etcétera, etcétera. Por años me han enseñado esto. Y ahora yo estoy en medio de gran sufrimiento, tribulación que está viniendo sobre el mundo. Y así Dios está usando literalmente este profeta para manifestar cómo será ese golpe. Cuando nunca pensamos que vamos a estar sufriendo, Cristo viene, nos saca de este mundo en el rapto y ningún problema, todos los otros quedan en la tribulación. El sufrimiento será demasiado profunda, ni para llorar, y una tristeza tan grande para expresarla. Esa herida de Ezequiel, por el golpe de Dios, con la supresión de cualquier demostración exterior de aflicción, provee una comprensión terrorífica de los problemas, los posibles sufrimientos del profeta, quien debe continuar su ministerio en un estado de aflicción escondida. Entonces, así, yo recuerdo años pasados cuando en China, con la llegada de Mao Zedong, y entró la iglesia en China en una horrible persecución.
donde él mató cuántos misioneros, muchos, y cuántos cristianos. Y recuerdo que llegaron algunos cristianos y dijeron a los misioneros, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué no nos avisaste? Siempre decía que no habría problema. Estamos seguros en Dios. Nunca nos habló de tribulación. Nunca se nos habló de sufrimiento. Y vinieron señalando a los misioneros de no avisarlos, de no ministrar de los peligros de sufrir. Pues así será lo mismo en nuestros días. Yo no estoy diciendo que es mañana, porque no sabemos cuándo Cristo viene. Aunque en muchas iglesias la gente, los pastores dicen posible que vendrá el rapto hoy día, hoy mismo. Otras iglesias dicen que más allá. Otras iglesias dicen que falta bastante todavía. Yo no sé cuánto falta para la venida del Señor, pero la única cosa que yo sé, yo voy a ver al Señor pronto. Si Él viene literalmente o a través de la muerte, yo voy a ver al Señor pronto. Y todos nosotros lo mismo, aunque venga literalmente o va a demorar más años, no sabemos. Pero para cada persona en este salón, vamos a mirar al Señor muy pronto, porque la vida es tan corta, aunque tuviéramos solamente una semana de edad aquí hoy mismo, la vida pasa tan rápido que pronto todos estaremos mirando al Señor. ¿Qué significa? No es una cuestión de estar esperando y mirar lo que va a pasar. Yo tengo que vivir la experiencia de Ezequiel. Yo tengo que vivir esto hoy día en mi vida hasta que me muero. Porque si yo no estoy viviéndolo hasta aquí, no voy a entrar en las glorias del milenio. Sí, yo no voy a estar en sufrimiento, el Señor me va a dar paz, etcétera, en lugar de tranquilidad, pero es otra cosa los 1000 años del milenio. Entonces necesitamos entender esto. Ahora, capítulo 24, versículos 17 a 19, leamos esto. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tus turbantes sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y en la tarde murió mi mujer y en la mañana hizo como me fue mandado. Y me dijo al pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que hacen? El mensaje del profeta no es solamente transmitido por sus palabras, sino también por sus acciones, las cuales algunas veces son completamente contrarias a la costumbre y conducta. ¿Cómo podría pasar Ezequiel tan experiencia, opuesto de la normalidad de la vida? Y no estoy diciendo que esto va a pasar a cada persona, jamás. Nada más es que Dios está usando el profeta como señales. ¿Cuántos? Yo creo que como 7 señales Dios hizo al pastor Ezequiel pasar para ser un ejemplo literal en frente del pueblo de Dios. Ahora, versículo 27, pongan 27 por favor. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Este evento, el evento de la muerte de su esposa, terminará el ministerio del profeta como una señal, y el periodo de silencio impuesto en capítulo 3, como mensajero de Jerusalén, llega a Caldea 3 años después del comienzo del sitio. Entonces, ahí, con este golpe de su esposa, era el tiempo cuando Dios iba a abrir su boca de nuevo. Entonces, puede imaginar el profeta muda por tantos tiempos.